La tarde del 16 de junio de 1954, Federico Martín Bamontes, el salvamontañas, estaba sentado en un bar de la Plaza de la Madalena, en lo más profundo de su Toledo natal. Con la cabeza apoyada contra el muro, los brazos cruzados y los ojos entreabiertos, parecía apoltronado, como aguardando esa somnolencia ligera adecuada para aquella hora canónica de la siesta. En cambio, en el fondo de su corazón, Bamontes pedaleaba, ascendía sin fatiga, volando, como en una excursión, las cimas en las que había aplastado a los grandes ases de España en la primera etapa de la Vuelta a Asturias. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 más, el programa de Canal Diocesano en el que cada semana les hacemos la propuesta de leer un libro interesante. Nos ayuda a ello un buen amigo que nos acompaña esta vez, como siempre, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, una vez más estamos para comentar una obra curiosa. Sí, el caso de hoy es un libro que podemos calificar de curioso, interesante, porque, bueno, yo creo que es el recorrido, podríamos decir, por unas cuantas historias, todas ellas, yo creo, pues como digo, muy interesantes, unas quizá más que otras, como pasa casi siempre, incluso diríamos unas más cercanas a nosotros que otras, podemos decir en este caso. Bueno, ya el título de entrada de este libro puede ser curioso y llamativo, ¿no? Un helado para la gloria es el libro del que vamos a hablar hoy. Efectivamente, son pequeñas historias de deportistas que a todos nosotros nos sonarán unos más, otros menos, pero que encierran detrás de sí pues una enseñanza, yo creo, bastante importante para la vida. Y da pie al título del libro, pues la vida de don Federico Martín Bamontes, este año que se va a cumplir su 90 cumpleaños. Nació el día 9 de julio del 28 y entonces con motivo también se le va a hacer, creo, una estatua aquí en Toledo, en el Paso de Miradero. Pues un poquito esa es mi intención al coger este libro, que desde aquí, desde esta casa, donde yo creo que también ha venido varias veces él, sí. Pues rendirle nuestro pequeño homenaje a Bamontes y a esas figuras del deporte que, como apunta el autor, por un motivo o por otro han caído en el olvido muchas veces. El autor pues no es muy conocido. Te iba a decir, dinos quién es Hugo Ricarelli, que es el autor. Es un autor italiano, nació en el año 1954, y él pues le gusta escribir y compagina su labor de escritor también como funcionario en el Ayuntamiento de Roma. Pequeñas obras, Los zapatos colgados del corazón, Un hombre que acaso se llamaba Sul, y Estramonio, junto con esto Un helado para la gloria, pero eso le ha servido, aunque sea un aficionado, como él se puede definir, a recibir varios premios dentro de Italia y también en los países vecinos. Bueno, pues como digo, nos adentramos, si te parece, ya en lo que es este libro. ¿A qué obedece primero, sí, a lo mejor tenemos que explicar, ¿no?, la razón del título, ¿no? Un helado para la gloria. A todos, sobre todo a los mayores, se acuerdan de esa leyenda, mito, de que Bamontes subió a un puerto y se paró a comerse un helado. Pues eso, a partir de ahí construye él su propia historia. Todos los capitulitos van introducidos por una pequeña biografía sobre el autor. No olvidemos, como acabo de decir, que Federico nació en el 9 de julio del año 1928 en un pueblo, Val de Santo Domingo. Su padre era peón caminero. Todavía hasta hace unos años se conservaba la entrada de Val de Santo Domingo. Yo he tenido la suerte de poder visitarlo. La casa donde él nació, las cosas de la vida, la casa se destruyó, no queda nada, pero él nació allí, luego rápidamente se viene a vivir a Toledo y pues él va a desarrollar su labor como ciclista, no solamente en España, sino fuera, todo lo hemos visto, organizando la Vuelta a Toledo hasta hace un poquito. Pues él participó en 10 Tours de Francia, ganó uno en el año 1959, quedó segundo en otro año, tercero en otro, y lo más importante, él era un escalador de la Cuesta Bamontes. Dicen que subía, él mismo lo cuenta muchas veces, cargado, porque trabajaba en el mercado llevando pues fruta, llevando verdura de un sitio a otro, y ahí fortalecía esas piernas que él tenía. Entonces, en el año 1954, cuando todavía no había corrido ningún tour, Julián Berrendero, que era entonces el seleccionador nacional, porque entonces las escuadras ciclistas corrían por nacionalidades el Tour de Francia, no era por ahora como ahora por... Ni habría tantos como hay ahora, no, seguramente. Ni mucho menos tantos ciclistas que se dedicaban de manera profesional, aunque en aquella época ya empezaba un poquito a vivirse de manera bastante profesional lo que es el ciclismo. Pues dice que una tarde de la siesta
estaba allí y dice, oye, que te llama, el señor Julián te llama, y estaba en su casa con su madre, dice, oye, que has sido seleccionado para ir al Tour de Francia, y su madre le dijo, dice, ve, pero estate atento. Y entonces Federico pues fue a su primer Tour de Francia, digo, 10 participaciones, un primer puesto, y lo más importante, se llevó 6 premios a la montaña, algo que solamente Luceman Impe en la década de los 70 también se llevó 6 premios, y Richard Virenque, uno más, pero bueno, de dudosa manera, podríamos decir. Y la anécdota que da pie al libro es en el puerto de Romeyer, que no es un puerto ni mucho menos largo, como puede ser el Tourmalet, el Galibier o la Cruz de Hierro, tampoco un puerto muy duro. Él pues fue a probarse y se escapó. Se escapó junto con 3 compañeros más. El coche del belga, sabes que tiene que pasar un minuto entre la cabeza del pelotón y el pelotón para que puedan pasar los coches de los directores. El director belga pasó, y con tan mala suerte de que una china de las carreteras de entonces, no son como las de ahora, saltó y rompió unos radios de la bicicleta de Bahamontes. Pero él siguió subiendo, iba cómodo, siguió tirando, y siguió un momento que se quedó solo, con los radios rotos. Llegó al alto del puerto y él pensó, ahora tengo que bajarlo. ¿Cómo voy a bajarlo con la rueda mal? ¿Cómo voy a bajarlo con los frenos, que también se habían malogrado? No me queda otra que pararme. Y había un puesto allí de helados. Y se le ocurrió, pues para estar esperando, pues comprarse un helado. Y esa fue la famosa anécdota de Bahamontes. No fue por otro motivo, no fue ni mucho menos por chulería, como algunas veces se ha dicho, sino simplemente porque era un peligro bajar con la rueda en esas condiciones y también con los frenos. Algunos periódicos de la época dicen que llegó a sacar 15 minutos de ventaja al pelotón, a los que venían ya detrás, lo cual era una auténtica barbaridad. Y el autor dice que muchas veces para ser un héroe o para pasar a la gloria no hay que hacer grandes gestas, sino gestas sencillas, gestas pequeñas, como la que hizo aquello, un gesto sincero, o dice un color, una sonrisa para ser un héroe, como hizo Bahamontes, y se ganó al público a raíz de aquella pequeña anécdota. Bueno, tenemos que avanzar, Antonio, porque a ver si hay muchas historias interesantes. Hay otra más en este libro que es de otro ciclista, ¿vale? de otro grande del deporte. Hay muchos grandes del deporte, pero me ha llamado la atención esta coincidencia, ¿no? El que la segunda historia de este libro sea también otro ciclista, ¿no? Sí, Ángel de Coppi. Sí, Fausto Coppi, Piamonte italiano, 1919, y fue el ciclista, el campeonísimo, el que dio el paso tal vez a lo que es el ciclismo moderno hoy en día. Él fue el primero que empezó a introducir las dietas, los médicos, empezó, un dato curioso, su masajista, que era ciego, Cabana, ya lo había utilizado su compatriota Gino Bartali, más joven que él, pero que coincidieron en los últimos años de su vida deportiva. Y Coppi pues, es un hombre que ganó el primer Giro que corrió, lo ganó absolutamente 5 veces, ganó 2 Tours de Francia, y la anécdota es que subiendo un día entrenando al lado de su casa, un joven se le pone a su lado y sprinta con él y le gana en el puerto. Vuelve otra vez al día siguiente y lo mismo, y él llega a preguntar al Cabana si todavía tengo fuerza en las piernas, y el médico, bueno, el masajista, Cabana ciego, ya digo, su confesor, masajista, el hombre de confianza, pasaba horas con él, dice, sí, todavía te queda. Y murió de una manera pues un tanto curiosa, porque en aquella época no se ganaba tanto dinero como hoy en día, y después de ganar el Tour había cantidad de criterios, y había uno en África, allí marchó él a correr y contrajo el paludismo, vino a Italia, no se lo detectaron a tiempo y de una manera más tonta pues murió, engrandeciendo lo que era el mito de Coppi. Es curioso, yo invito también a los telespectadores a adentrarse en la figura de Coppi, porque fue una revolución no solamente al ciclismo, yo digo al campeonísimo, sino también en la vida social. Incluso con el Vaticano se separó de su mujer, se juntó con la mujer de un médico también famoso, y fue una historia bastante rocambolesca la de Coppi. Bueno, otra historia que no es la de un ciclista esta vez, sino la de un piloto. Y un piloto, además, en un momento en los que también el motociclismo el motociclismo profesional muy incipiente, yo creo, ¿no? Guimol, la época de Guimol. Sí. Automovilismo, este hombre. Guimol, sí. Sí, he dicho motociclismo. Sí, automovilismo. Era curioso porque en aquella época donde todavía Enzo Ferrari, el que crearía la escudería Ferrari, se corría entonces con Alfa, con coches. Los Alfa eran los que utilizaban, y eran coches muy pesados, 700, casi 800 kilos. Por curiosidad lo he mirado, y tampoco es que sean mucho más que los de ahora, pero imaginaos mover
aquellos volantes, en aquellas pistas, pues este hombre solamente estuvo un año nada más. En el año 1934 Enzo Ferrari le vio en el otoño del año anterior, del 33, vio cómo corría y le contrató para su escudería Alfa entonces. Entonces él ganó las millas de Italia, una prueba, que el Gran Prix de Italia, perdón, que recorrían toda Italia, su primera carrera. Cuando debutó ganó también el Gran Prix y decía, Enzo Ferrari dice, tenía un pie explosivo y sin embargo pasaba sobre la pista con un pincel de pintor y tuvo tan mala suerte de que su Alfa volcó en una carrera y murió aplastado por el Alfa. De una manera, un joven piloto que prometía haber sido pues, uno de los grandes de la historia. Dos historias truncadas llevamos. Dos historias truncadas, Coppi y Wimol, ¿no? Y una tercera historia truncada también es esta que el autor llama la de los Invencibles, ¿no? Aquella escuadra que falleció en un accidente. Sí, durante el año, desde los años 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1949, hubo un equipo italiano que durante todos esos años no perdió ni un solo partido, ganó 5 campeonatos italianos, 93 encuentros, de los cuales ganó 83 y solamente 10 empates. Tanto era así que de la selección italiana, que ha ganado 4 mundiales de fútbol, en aquella época, pues de los 11 jugadores, 10 eran de este equipo. Voy a leer simplemente por recuerdo, por homenaje a ellos, por lo que le pasó el nombre de los mismos: Bacigalupo, Ballarín, Rigamonti, Maroso, Grazar, Castigliano, Osola, Lloyd, Gavetto, Mazzola, Ferrari y Menti. Estos eran jugadores, ya digo, invencibles, venían de Portugal, regresaban de jugar un partido y en Turín el avión que los traía se estrelló y murieron todos, no hubo superviviente. Dicen que murió cerca de una basílica y el autor monta el cuento para contarlo, la historieta, con un fraile que ese día está en su habitación, en esa basílica, y oye el avión, se asoma y ve cómo impacta contra los muros del convento los integrantes de esta selección, los cuales mueren todos, como hemos dicho. En fin, esta vez una auténtica escuadra, un grupo de vidas, ¿no? Truncadas ya no una ni dos. Bueno, un personaje que probablemente mucha gente que nos está viendo, a lo mejor gente mayor fundamentalmente, recuerda con cariño, sobre todo si les gustaba o les gusta el fútbol, es el pajarillo, ¿no? Sí. Garrincha. Garrincha, efectivamente, un brasileño ganador de 2 mundiales, Manuel Francisco dos Santos, había nacido a 30 kilómetros en el año 1933, cerca de Río de Janeiro, en Pau Grande. Y de niño, es curioso, había tenido la poliomielitis y le quedaron las piernas completamente delgadas, raquíticas, menudas, por eso le apodaron el nombre de Garrincha, como ese pajarillo de patas torcidas. Pues su padre le llevaron a operar, ¿por qué no lo opera usted? Lo operaron y para fortalecer las piernas no se le ocurrió otra cosa que atárselas a un triciclo, con lo cual él iba a todos los sitios dando pedales y eso sirvió para fortalecer esas piernas, nunca perdería pues las piernas torcidas y el apodo por el cual se le conocía. El autor monta su historia cuando un enfermero, un chaval joven, asiste al hospital el primer día de su trabajo y va a haber un enfermo que ha fallecido hace un momentito y tiene que estar allí hasta que llegue el doctor para levantar el cadáver y resulta que es Garrincha. Hay una persona que está a su lado y dice no he sabido cuidar de él y empieza a contar cómo Garrincha pues toda su vida desde pequeño, con el primer dinero que ganó, lo dedicó pues, a ayudar a los demás. Es una persona muy desprendida y él llega a morir en la más absoluta miseria. Es la grandeza de este personaje, del cual llegó a decir, según algunos, el más grande de la historia, Pelé, dice, tus regates son como el pan, porque siempre hacía el mismo regate. Son simples y están hechos de poca cosa, pero gracias a ellos, el equipo y yo nos mantenemos vivos. Gracias a ese regate que tenía, ganaron, no olvidemos, 2 mundiales. Un grande del fútbol. Sin duda ninguna. Otro gran deportista, quizá más desconocido, pero que le tocó vivir también un momento complicado por su condición, ¿no? Por su raza, ¿no? Es Jack Johnson, un boxeador quizá muy desconocido para mucha gente, que sufrió la lacra del racismo, ¿no? Él nació en Texas en 1878 y resulta que en aquella época pues todavía se tuvo que ganar el pan los primeros años de su vida recolectando algodón, como vemos en las películas. Luego trabajó en un puerto descargando
los navíos, y mozo de escuadra y entrenando, y llegó hasta los 30 años, no comenzó su carrera, algo que hoy en día sería impensable para un boxeador, pues él empezó con los 30 años, y 114 victorias y solamente 7 derrotas. Para algunos dicen que este hombre, Jack Johnson, llegó a ser el púgil más importante en el peso pesado de toda la historia, y también, como los otros, muere de una manera desgraciada en un accidente de tráfico. Su padre, en aquella época, le dijo: Jack, tienes un color equivocado. El propio padre se dio cuenta de que su hijo podía haber llegado a ser boxeador antes, e incluso en algún periódico, en el año 1915, llegó a pedir, dice: alguien tiene que emplearse a fondo y quitarle esa sonrisa de la cara a Johnson. El hombre blanco ha de ser redimido. Estados Unidos hoy de la libertad, de la igualdad, pues esto pasaba hace apenas 100 años, ahí a la vuelta de la esquina. Fue dura su batalla, muchas veces más dura y más cruel fuera del ring que dentro. Incluso intentaron chantajearle en La Habana, curioso. Fue un abogado, porque le habían acusado y tal, estuvo a punto de entrar en la cárcel, y le ofreció redimir las penas y $50.000 si se tumbaba. Entonces competían, los combates eran de 45 asaltos, una auténtica barbaridad. Hoy en día, quiero recordar, los profesionales son 15, pues entonces 45, y estaba allí su mujer y su hijo, y en el asalto 28 le dijo a su manager: di a mi mujer y a mi hijo que se salga. Se salieron, y en el 28 pues se tumbó, se tumbó, y al final ese abogado que le iba a redimir de la pena, de la condena que supuestamente iba a tener, y los 50.000, nunca apareció, con lo cual jamás volvió otra vez a perder un combate, y también murió de una manera desgraciada cuando estrelló su coche contra un camión. Bueno, ciertamente la historia de un hombre grande y de mucho sufrimiento también, ¿no? Vinculado a esa lacra que comentábamos del racismo. En fin, nos queda llegar a un deporte también duro donde los haya. No sé qué dirás tú, probablemente me vas a decir que el ciclismo es de los más duros que existen, en relación, por ejemplo, con el atletismo. Lo digo porque el siguiente personaje es Emil Zatopek. Sí, la locomotora humana. Decíamos que el ciclismo es duro y el atletismo mucho más. Además, ahora lo contaremos, ha hecho algo que jamás nadie en la historia ha vuelto a realizar y jamás nadie va a realizar. Emil Zatopek... Hombre, que nadie va a realizar... Actualmente imposible, ahora ya veremos por lo que es. Había nacido en Moravia en el año 1922, hijo de un carpintero que militaba entonces en el partido semiclandestino comunista, y llegó a la carrera con 19 años, también muy tarde para lo que hoy es en día. Estuvo trabajando como obrero en la fábrica Bata, y él pues empezó a correr y, como decía, destacó no por su belleza, sino por una mueca siempre de dolor, por una zancada pesada, y sobre todo porque fue el que empezó también en aquella época, en los años 50, a trabajar la resistencia, también con programas de entrenamiento, algo que hasta entonces era completamente desconocido. Eso le llevó a que en las Olimpiadas de Helsinki realizó esa gesta en una semana, que ya digo, es físicamente hoy en día imposible porque la gente se especializa. En una semana ganó el oro en los 5.000 metros, el oro en los 10.000 y la maratón. Eso día hoy es imposible, nadie ha vuelto otra vez a hacer lo mismo porque físicamente hoy en día no se puede, por esa proximidad en el tiempo y sobre todo por la especialización. Las tres cosas en una misma semana. Sí, el 5.000, el 10.000 y la maratón. Y ya dudo si fue en 2 o en las 3 con récord del mundo. Algo que ya digo imposible. Claro. Cuando se retiró fue llevado a los máximos honores, coronel del ejército checo y entrenador de los militares. ¿Y qué sucede? Que en el año 1968 se le ocurrió apoyar aquello de la primavera de Praga a Dubček y firmó un manifiesto donde ellos pretendían pues un poco democratizar el partido, la situación comunista que había en aquella época socialista. Eso pues sentó mal en el partido y sobre eso construye la historia. Él un día va entrenando, un chaval se le acerca: oye, piénsate bien lo que vas a hacer. Él lo firmó, al final, siendo coronel, habiendo sido un mito, que todavía lo es, pues fue relegado a albañil. Le llamaron años después, él estaba contento con el trabajo que hacía, no se retractó nunca, y le mandaron al norte a una mina de uranio. Y eso le llevó a morir de una pulmonía en el año 2000. Con lo cual, un mito que hemos tenido pues, y que tuvieron por no adherirse a las ideas políticas de su país, pues terminó como terminó.
En fin, pues ciertamente, sí, otro grande, sin duda, de nuestro deporte. Hay otro deporte que nos queda, digamos, que por tratar, también duro donde los haya, quizá pues muy bonito de practicar, pero a mi modo de ver durísimo, que es el alpinismo, ¿vale? Y lo digo por una de las últimas historias que recoge este libro, vinculada a la conquista del Monte Cervino. Sí. Cuéntanos, es una historia de película, esa, da para hacer una película perfectamente. Estamos hablando de los Alpes, Monte Cervino, 4.478 metros, año 1865, no estamos hablando ahora. ¿Cómo se escalaría en aquella época? ¿Cómo subirían? En aquella época fue el inglés, la historia de dos personas, un italiano, Jean-Antoine Carrel, y un inglés, Edward Gimper. Estos dos compiten por ser el primero en subir. Edgar Gimper fue el primero que introdujo el atarse todos, la cordada. Hoy en día no se le ocurre a nadie subir a esas cimas o un 8000 sin cordados. Pues este fue el primero que lo hizo. Carrel varias veces había intentado subir el Cervino, no lo pudo conseguir el primero, después lo haría en 41 ocasiones. Y Gimper, pues el mismo día, era curioso, uno subía por una arista y otro subía por el otro lado. Al final ganó el inglés, pero con la desgracia... Pero, perdón, Antonio, y ninguno de los dos, entendemos, sabía lo que estaba haciendo el otro. Gimper se intuía que Cervino estaba subiendo, estaba en el hotel allí esperando y rápidamente cogió a una cordada, bueno, a otra serie de alpinistas que llegaron al hotel rápidamente, oye, acompañarme y tal. Venían algunos cansados de haber hecho otras cumbres, incluso el material para entonces, dice que las botas estaban muy gastadas, y eso, pues sí, subieron los primeros, pero en la bajada, debido al cansancio, debido a cómo estaba el material, pues se cayeron y murieron sus 4 acompañantes del inglés. Luego, lo curioso que es la vida, fue el primero y murieron los 4, al contrario que Carrel. Subió después y en otra ascensión, por salvar a los que iban con él, murió él. Pero lo bonito de esta historia es que los dos colaboraron en una expedición que se hizo por todos los Andes, por América del Sur, colaboraron tanto inglés como italiano en esas expediciones. Al final, pues ya digo, de manera desgraciada, Carrel murió por salvar a otros. Bueno, no sé si nos da tiempo, vamos a ver, un minutito tienes o algo así, pero para hablar de nuevo del fútbol, porque bueno, es una historia también muy simpática, vinculada a un equipo que seguramente a quien le gusta el fútbol hoy, es un equipo que todavía hoy sigue compitiendo en gran competición en muchos casos, que es el Dinamo de Kiev, y hay una historia aquí vinculada a un portero, ¿no? Sí, el portero Trusevic. La ocupación nazi, 1942, Trusevic, que había sido portero del Dinamo de Kiev, se gana la vida como panadero y decide, con unos amigos también del Dinamo, que estaban pues trabajando como él, y del Lokomotiv, unen los dos equipos y forman el equipo del Star, allí en Kiev, y van a jugar, y los alemanes que están por allí deciden retarlos, y es el famoso partido conocido como el partido de la muerte. Evasión o victoria no es, hace referencia más o menos, pero no es de esto. Y entonces ese partido de la muerte desafían a los alemanes y los ganan. Los alemanes traen su mejor equipo. Los alemanes en un equipo y en el otro eran gente del Dinamo y del Lokomotiv. Y del Lokomotiv. Un primer partido que es contra el Flak alemán, las fuerzas aéreas alemanas, un equipo también invencible en Alemania, y les ganan. Vuelven al poco tiempo a retarlos y vuelven otra vez a ganar estos integrantes. ¿Qué sucede? Algunos son deportados a los campos de concentración y el propio Trusevic es fusilado. Antes de llegar a su casa muere. Pero él apunta el libro, claro, fueron capaces, ellos sabían que iban a morir o iban a ser deportados, pero despertaron la esperanza, la ilusión en la gente que estaba invadida. Hasta el punto que, esto es curioso contarlo, que parece ser que el Dinamo de Kiev, tú me has contado que actualmente... a todas las personas que conserven o que puedan probar que tienen entrada de aquel partido. Sí, a los que asistieron, estamos hablando del año 42, si todavía hay alguna persona que asistió a aquel partido y conserva su entrada, puede entrar a cualquier partido de Dinamo de Kiev gratis, con aquella entrada en homenaje, enfrente del estadio, hay también un homenaje a aquellos que jugaron. Bueno, pues hasta aquí, Antonio, no tenemos tiempo para más, vamos a despedir el programa como lo hacemos siempre. Antonio escoge un texto de este libro, que hoy nos ha ocupado, Un helado para la gloria, y como digo, cerramos el programa con este texto y con esta recomendación de que se acerquen a alguna de estas historias tan interesantes que les hemos contado hoy. El texto es del capítulo de Emil Zatopek, cuando va corriendo
por Praga y un chaval se pone a su lado. Señor Zatopek, le dijo, por favor, siga con su carrera, siga perfeccionando el fondo y su resistencia. Todos le estamos agradecidos por su presencia, por no habernos abandonado en Praga, solos en la lucha. Piense en lo que le digo. Nosotros estábamos escapados, dimos un acelerón y ellos nos alcanzaron, pero precisamente de usted hemos aprendido a no darnos por vencidos, a no cejar, a apretar los dientes aunque sintamos dolor, aunque nos parezca que llevamos sobre los hombros el peso del mundo. Precisamente de usted hemos aprendido a no tener miedo si al correr hacemos muecas desagradables, si sudamos y sentimos calambres, porque estamos corriendo y lo importante es llegar hasta el final. Usted nos ha enseñado la fuerza de la resistencia, a intentarlo cada día y a arañar unos metros. Le necesitamos porque la escapada será larga y pensar que con nosotros corre una locomotora humana nos da esperanzas y fuerzas para continuar la carrera. El ejército le ha quitado el trabajo, pero usted sigue siendo un entrenador.